Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Manabela, soy licenciada en nutrición y me han solicitado que les explique un poco cuáles son las funciones y responsabilidades del monitor clínico. Yo trabajo en investigación desde el 2012, fui 3 años monitora clínica en distintos países y resido actualmente en Costa Rica y trabajo para la farmacéutica Roche como especialista de inicio de estudios. Al final de esta sesión se pretende que los participantes sean capaces de conocer las funciones y responsabilidades del monitor clínico, comprender la importancia del proceso del monitoreo clínico, identificar las principales actividades para la conducción del monitoreo de un estudio, ya sea durante la preparación como durante la conducción, y las acciones post-monitoreo y del manejo del sitio. Algunos de los temas que se abarcarán en sí también involucra cómo conducir una visita de monitoreo, cómo realizar las visitas, los reportes, las cartas de seguimiento y actividades finales. La guía de buenas prácticas clínicas describe el proceso de monitoreo como el acto de vigilar el proceso de un estudio clínico y asegurarse de que éste sea conducido, registrado y reportado de acuerdo con el protocolo, los procedimientos estándares de operación, la buena práctica clínica y los requerimientos regulatorios aplicables. Para cumplir con todo lo anterior que nos solicitan, se dice que el monitor actúa como la principal línea de comunicación entre el patrocinador o la organización de investigación por contrato, CRO por sus siglas en inglés, que esté conduciendo el estudio, y el investigador principal. Esto es porque él es el responsable de la interacción con el sitio y donde se realiza la conducción del estudio. El monitor es el responsable de vigilar el progreso de la conducción del estudio. Esto lo hace durante sus visitas o llamadas de monitoreo, en el cual se asegura que el equipo de investigación esté adecuadamente informado y capacitado, y que adicionalmente tiene todo el material necesario para conducir el estudio de una forma correcta y que todo esto sea documentado. Dentro de las responsabilidades del monitor se habla de verificar que el investigador tiene sus credenciales al día y posee los recursos necesarios para efectuar con seguridad el ensayo clínico. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si se está conduciendo una investigación en cáncer, el investigador principal sea un oncólogo y que todo su equipo esté capacitado de la forma adecuada para poder conducir todos los procedimientos del estudio con éxito. Por eso se dice que se asegura que el personal del sitio esté al tanto de sus obligaciones y cumple con el protocolo, las reglas de la buena práctica clínica y las regulaciones a que el estudio está sujeto, y que todas estas condiciones se vayan a mantener a todo lo largo de la conducción del estudio. Durante la conducción del estudio se producen distintas enmiendas a los protocolos. Es responsabilidad del monitor asegurarse que los procedimientos que se estén conduciendo en ese momento estén de acuerdo a las enmiendas que actualmente estén aprobadas. Uno de los pilares de las responsabilidades del monitor es la revisión del proceso de consentimiento informado. Lo que más revisa un monitor clínico es que todos los pacientes que hayan obtenido un consentimiento informado no hayan ingresado o se les haya realizado cualquier procedimiento relacionado con el protocolo antes de haber sido informados. También revisa que el consentimiento informado
esté vigente y haya sido aprobado previamente por el Comité de Ética. Otro pilar importante es que la información del proyecto del investigador, que tiene toda la información sobre la molécula del estudio, esté actualizado, o sea que el investigador tenga la última información con respecto al producto de investigación que se está utilizando. Dentro de los documentos para la conducción de un estudio clínico tenemos la delegación de funciones. Esto lo que nos indica es cuál es el personal que está capacitado y puede realizar los distintos procedimientos. Una de las funciones del monitor es verificar que estos procedimientos estén conduciéndose por las personas que están delegadas. Es muy importante también que el monitor verifique que todos los pacientes que han sido ingresados al estudio cumplan con todos los criterios de inclusión que nos solicita el protocolo y no tengan ninguno de los criterios de exclusión. Eso quiere decir que todos los participantes que estén incluidos en el estudio clínico hayan sido ingresados de la forma correcta. Otro rol importante del monitor clínico es asegurar que su sitio de investigación cumpla con el reclutamiento, o sea, que logre ingresar el número de pacientes que se había acordado con los equipos centrales. El monitor clínico revisa constantemente el expediente clínico de los pacientes. Revisa que toda la información que esté documentada sea verdadera, precisa, esté completa y que sea documentada y actualizada a tiempo. Este punto es muy importante. Hay que recordarle constantemente a todo el equipo involucrado que la información debe ser documentada a tiempo, debe ser legible y también se debe documentar quién está realizando cada procedimiento. Es muy importante para poder comprobar que toda la información que es enviada al patrocinador para el análisis es la adecuada y sea comprobable. El monitor también es responsable de informarle al investigador, al patrocinador y al comité de ética cualquier desviación con respecto al protocolo. Una desviación es una diferencia en un procedimiento o una omisión a algún procedimiento que haya estado determinado específicamente el protocolo. Dependiendo de los distintos patrocinadores, hay algunas desviaciones que se pueden calificar como menores o mayores. Normalmente son las desviaciones mayores al protocolo, o sea, las que puedan tener algún impacto con respecto a la seguridad o al análisis de los datos, las que son, dependiendo de cada legislación, reportadas a los comités de ética o entidades regulatorias. También es un rol importante del monitor informarle al investigador de cualquier error que éste encuentre con respecto a los documentos del expediente clínico. Puede ser un error de traducción, puede ser una omisión. Aquí lo más importante es que el monitor logre detectar la causa por la que se incurrió en ese error o desviación, para que en el caso de ser necesario brinde un reentrenamiento al equipo y se asegure de disminuir las posibilidades de que este error o desviación se produzca nuevamente o con algún otro paciente. Es importante que cualquier corrección
que se realicen en los expedientes clínicos de un paciente siempre lleven junto a ella la firma y la fecha de quien está realizando la corrección, para poder lograr trazabilidad a lo largo del estudio. Con respecto al producto de investigación, IMP, por sus siglas en inglés, dependiendo del tipo de producto que se esté utilizando, pero normalmente los roles del monitor conducen en verificar cómo es el almacenamiento de este producto de investigación en el sitio. Son aceptables, siempre cuentan con el suficiente stock. También verifica que las condiciones de almacenamiento sean aceptables, que los productos de investigación sean recibidos por los participantes según cómo se les ha asignado y cómo se haya determinado en el protocolo, y que todo el equipo, o si es de aplicación propia por el participante, esté adecuadamente capacitado en cómo usar este producto, cómo manejarlo, cómo guardarlo, y en el caso de que haya algún sobrante, cómo regresar este producto de investigación de la forma adecuada. Para poder verificar toda esta información, cada compañía o cada protocolo tiene unos documentos esenciales que normalmente conocemos como logs. Tenemos logs para recepción del medicamento, para almacenamiento, para asignación, para dispensación y para destrucción o resguardo del medicamento. Es muy importante que todo monitor se asegure que todos estos documentos están siendo completados de acuerdo al entrenamiento que le hayan brindado y a los procedimientos de cada patrocinador o compañía farmacéutica, y que estos adicionalmente concuerden con la legislación local. Por último, uno de los roles y responsabilidades más importantes del monitor clínico es asegurarse de que todos los eventos adversos que tenga un paciente durante la conducción del estudio hayan sido debidamente reportados a todos los organismos correspondientes dentro de los periodos requeridos tanto por las buenas prácticas clínicas, los requisitos locales, con lo que establezca el protocolo y las autoridades regulatorias y el comité científico. De igual forma, el monitor debe asegurarse que se esté dando el seguimiento adecuado a todo evento por parte del investigador y de su equipo, y según lo determinado por el protocolo, hasta la resolución del mismo. Para cumplir con todas estas responsabilidades y funciones, el monitor debe realizar periódicamente contactos con el sitio de investigación. A esto es a lo que llamamos visitas o llamadas de monitoreo. La frecuencia con que se realizan estas llamadas o visitas de monitoreo varían de acuerdo a cada patrocinador. También varían de acuerdo al grado de dificultad del estudio y de la experiencia y del desempeño del propio sitio de investigación. Sin embargo, toda visita de monitoreo conlleva una preparación, una conducción, seguimiento y manejo del sitio. Para preparar adecuadamente nuestra visita o llamada de monitoreo, antes debemos preguntarnos y respondernos cuál es el motivo o el objetivo de esta visita o llamada. ¿Quién debe estar presente o a quién debemos contactar durante o para la conducción de la visita? ¿Qué necesito llevar conmigo?
y qué necesito revisar mientras que esté presente o durante la llamada de visita. Por lo general, para todas las visitas o preparaciones se solicita que se envíe una agenda previa. Es importante que esta agenda siempre sea enviada al sitio de investigación para que ellos estén preparados para que el tiempo de la llamada o de la visita sea lo más efectivo posible. Durante la conducción es importante la primera visita de monitoreo. La primera visita de monitoreo, usualmente, según cada patrocinador, se debe realizar cuando ingresa el primer o el segundo participante al estudio. Esta es esencial porque el monitor se enfoca principalmente en el procedimiento de cómo se está realizando la toma del proceso del consentimiento informado previamente aprobado por el Comité de Ética. Se revisan los criterios de inclusión y exclusión y por ende la elegibilidad de los participantes y cómo se está realizando la conducción de los procedimientos del estudio. Esta visita es de suma importancia porque desde el inicio el monitor logra identificar cómo se está conduciendo el estudio de acuerdo al protocolo y logra identificar de una forma temprana cualquier alerta o riesgo y puede tomar las medidas rápidamente para que se disminuyan los problemas durante la conducción. ¿Qué es lo que revisa el monitor durante esta primera visita de monitoreo? Él realiza una revisión muy meticulosa en cuanto a los tiempos. Por ejemplo, si el protocolo solicita que el paciente esté en el centro de investigación para realizarse los procedimientos cada 21 días, esto es algo importante que el monitor debe revisar. Todos los protocolos nos dan estos tiempos establecidos, tanto para las visitas como para los procedimientos. La mayoría de los protocolos de investigación también nos determinan cuáles medicamentos concomitantes, o sea, adicionales o que usa normalmente el paciente, pueden usarse durante el protocolo o cuáles están excluidos. Esto es una parte muy importante para la seguridad del paciente. También verificamos los formularios, ya sea de la preselección, o sea, antes de que hayamos determinado si el paciente puede ingresar o no al estudio, de selección y de enrolamiento. Verificamos también cómo ha sido el procedimiento de randomización, o sea que revisamos cómo ha sido el paciente asignado a las distintas ramas en caso de que el protocolo así lo determine. Y por último, revisamos también un poquito en esta parte cuál es la documentación en cuanto a procedimientos de la dispensación o aplicación y almacenaje del producto de investigación. Esta primera visita nos permitió tener un panorama mucho más amplio de cómo se está conduciendo el protocolo en el centro de investigación y tomar las medidas adecuadas para asegurarnos que todos los pacientes que estén ingresando al estudio estén recibiendo su tratamiento de forma adecuada. Normalmente durante todas las demás visitas de conducción volvemos a revisar todos los mismos documentos para todos los nuevos pacientes, pero ya en esta conducción nos enfocamos un poquito más en la revisión de los expedientes, en la dispensación, contabilidad de medicamento. Revisamos también cómo ha sido el envío en el caso de que se soliciten la toma de muestras o estudios de laboratorio.
verificamos si hay nuevas desviaciones al protocolo y si estas han sido reportadas al comité de ética y al patrocinador. Durante todas las visitas y a lo largo del estudio siempre estamos revisando si se han presentado eventos adversos, si los mismos han sido reportados, si se les está dando un seguimiento adecuado y que toda esta información esté reflejada en lo que llamamos documentos fuente. Con respecto al seguimiento y al manejo del sitio de investigación, posterior a la visita al sitio, debemos respondernos las siguientes preguntas. ¿Qué documentos necesito completar? ¿A quién debo contactar? ¿Qué información y herramientas debo actualizar? ¿Qué actividades quedaron pendientes por resolver y qué actividades debo realizar para poder concluirlas? ¿Tengo acciones adicionales que hacer? Es de suma importancia que después de cada visita logremos discutir con el gerente de estudio las principales discrepancias u observaciones que tengamos con respecto a la conducción del protocolo. ¿Qué participantes fueron revisados durante esta visita? Y sobre todo la lista de actividades pendientes. Toda esta información debe quedar detalladamente documentada en las cartas de seguimiento que se le envía al investigador principal para que él tenga conocimiento de cómo se está llevando a cabo la conducción en su sitio. También es importante que esta información quede registrada en los sistemas electrónicos que cada patrocinador utilice. A esto le llamamos reportes de monitoreo. Todos los patrocinadores tienen tiempos establecidos para realizar todas estas actividades. Por ejemplo, nos establecen que después de una visita de monitoreo no pase más de una semana en poder enviarle las cartas de seguimiento al investigador. También en nuestros reportes nosotros determinamos en qué tiempo nos comprometemos a que los pendientes que hayan quedado sin resolver sean concluidos. Como pueden ver, el proceso de monitoreo es un trabajo de suma importancia que se debe realizar en todos los estudios clínicos para asegurar la seguridad de los pacientes durante la conducción del estudio y para asegurar la credibilidad y la validez de los datos finales. Un monitor clínico debe ser proactivo, eficiente y debe manejar sus responsabilidades con profesionalidad e integridad, teniendo en mente y velando por el interés de sus consumidores finales, llámense participantes, patrocinador, investigador principal y equipo de investigación, colegas, y sobre todo debe mantener un apego al protocolo a lo largo de toda la conducción del estudio. Es por eso que se dice que todo monitor clínico asignado a un protocolo debe tener un verdadero conocimiento de todos los aspectos del estudio, los cuales incluyen conocimiento en el área terapéutica en la que se está ejecutando el protocolo, conocimiento en el producto en investigación que se está estudiando, en el protocolo, en las enmiendas, en los formularios electrónicos que debamos completar, en todos los documentos esenciales que se deben mantener a lo largo del estudio en cuanto a los consentimientos informados y cualquier otra información que se le brinde a los participantes. Adicionalmente, el monitor debe estar consciente que debe respetar siempre las buenas prácticas clínicas, los procedimientos estándares que le determine la organización para la cual trabaja, que se deben respetar siempre las regulaciones locales, que debe conocer adecuadamente el manejo de todos los sistemas para la conducción del estudio clínico, que debe mantener adecuada línea de comunicación
y que es su experiencia lo que asegura que el estudio se conduzca de una forma adecuada. Muchas gracias por su atención.